Muy buenos días todos. Pues todos necesitamos pertenecer a un grupo, ¿verdad? Necesitamos saber para qué estamos aquí. Pues la Biblia evidentemente nos da la respuesta más importante. No quiero sorprenderos demasiado, pero creo que alguno que otro voy a sorprender con lo que voy a afirmar. Primeramente, creo que una cosa estamos todos de acuerdo. Por ejemplo, hay instituciones como el Estado español, hay instituciones como Juegos Olímpicos. ¿Cuántos duran? ¿Cuánto tiempo duran? Hay instituciones como tu empresa, instituciones como, y ahora te voy a asustar, tu matrimonio, tu familia. ¿Sabes? Todas estas instituciones, lo que les va a pasar, perecen, terminan, tienen fecha de caducidad, eliminación total. Es muy importante tener eso en cuenta. Pero hay una buena noticia, que hay una institución que tiene el destino marcado por elección de Dios, el soberano, y se va a cumplir. Esta institución no va a caducar. Es una institución absolutamente eterna. ¿Por qué? Porque Dios ha revelado, cuando Jesús vino, y a partir de entonces ha revelado que Dios ha decidido que en Jesucristo todos los que a partir de Pentecostés, de recibir el Espíritu Santo, sean salvos, pues estas personas van a ser añadidas, no una institución como cualquiera, aunque sí, pero una institución que se llama Cuerpo de Jesucristo. Y como la cabeza está unida a este cuerpo, y el cuerpo, esa institución, está unida a esa cabeza, que es Jesucristo, Dios eterno, pues no tiene fecha de caducidad. No porque somos más majos, no porque somos más importantes, no porque nos comportamos mejor, sino porque Dios ha decidido así. Y Él nos guarda por la fe. Y Él no quiere perder ninguno, porque es su cuerpo. Y Él va a mirar que esto sea así. Por lo cual, una de las cosas, mejor dicho, una de las pocas cosas que realmente estoy súper contento y muy agradecido a Dios, y estoy maravillado, y me parece que es lo mejor de lo mejor que puedo invertir en ello, es la iglesia. Evidentemente, primero mi relación con Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Ahí empieza todo, pero también en mis hermanos, en los dones que Dios nos ha dado, los recursos, el llamado, la visión, el encargo, el propósito de la iglesia. Mucho más importante que ir a esta fábrica o la otra fábrica, incluso que mi familia esté mejor o peor. Lo más importante es lo que no perece. Evidentemente, para que la iglesia funcione bien, tiene que funcionar bien tu familia, tiene que funcionar tu matrimonio, tiene que funcionar bien tu vida. Tienes que dar testimonio en tu fábrica, en tu empresa, tienes que trabajar para honrar a Dios donde Dios te ha colocado en esta sociedad, con tus vecinos, con tus familiares, amistades y todo lo demás. Ahí sí, pensando en Dios y en su iglesia como institución que no perecen, invertir en todo esto también, para eso vale la pena, pero porque sí, no vale la pena. De porque sí, los Juegos Olímpicos no valen la pena. Pero esta mañana, por ejemplo, han salido en las noticias de las redes evangélicas 2 que han ganado medallas de oro y han roto también lo que son los récords mundiales en su especialidad, y han puesto toda la gloria a Dios en un gorro, por ejemplo, y otra ha dicho: yo corro así porque Dios un día ha quitado las cargas sobre mis hombros, ¿verdad? Entonces están allí como iglesia y por eso vale la pena. Pero si fuesen ahí porque van los domingos, si pueden, a un culto,
y luego otra cosa son los Juegos Olímpicos, no valdría la pena, estarían perdiendo el tiempo ahí. Pero como van como iglesia, vale la pena. Vale la pena trabajar, vale la pena estar cuidando tu matrimonio, tu familia. Por eso vale la pena. Y quiero leer algunos versículos, unos pocos versículos, porque esta institución, ¿sabes por qué tiene ese valor también? Porque para que sea una institución eterna ha tenido que ser comprada por la sangre de Jesucristo. Dios ha tenido que entregar a su Hijo hasta tal punto que derramase su sangre en una cruz, muriendo en lugar de esta institución. Y por tanto, por cada uno de estos que la componen. Y eso hace esa institución tan valiosa. Y una cosa más, es la esposa de Cristo. Cualquiera dice algo contra la esposa de uno, ¿verdad? Y no tiene que ser que no haya cosas que decir, pero es que no te atreves, porque todo esposo va a defender a su esposa a capa espada. Y así también Dios. Él quiere que la amemos, que la apreciamos, que le demos el honor también que se merece la iglesia. Anoche lo estuve todavía escribiendo a alguien que amo muchísimo. Digo, yo te estoy escribiendo porque mañana voy a hablar de ese tema y quiero que sepas por qué no tolero ninguna crítica contra la iglesia como me has hecho últimamente. No lo acepto. Y no digo que sea perfecta esta, ni la otra, ni aquella, ni la mía. No, pero es la esposa de Cristo. Ten cuidado lo que dices. A mí no me siente bien. Bueno, queridos, aquí dice en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 17 al 19, lo siguiente. Ya que invocan, está hablando a esos miembros de la iglesia, que está repartida por diferentes zonas, lo dice en la introducción, dice, como bien, ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Peregrinos en este mundo. ¿Te das cuenta? Todos los que somos de Jesucristo pasamos de esta vida, más allá, unidos a Él. Y aquí somos meros peregrinos. ¿Y qué lleva normalmente un peregrino? Lo opuesto, lo necesario para llegar a la meta, ¿verdad? Dice también aquí, como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. Una vida absurda es la que vives para ti mismo, que vives porque sí, sin propósito más allá de esta vida. Además, enganchado a contradecir a Dios, a no estar de acuerdo con Él. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados, de tu padre y tu madre, de sus antepasados también. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Aquí lo dejo, queridos, como instrucción, como bienvenida. Vamos a ponernos de pie, vamos a adorar al Señor y dedicar este tiempo a la celebración. Lo que tenemos la alabanza, tenemos partimiento del pan, donde recordamos que Jesucristo dio su sangre por nosotros. Al final tenemos también a Roger con nosotros predicando, él está a Peitia, ¿verdad? Y Xiomara, su esposa, está con él. La verdad que estamos muy agradecidos, los dos están trabajando muchísimo para Dios en la institución que no perece jamás. Ay, es un privilegio. Y nos van a hablar de esta institución, de este cuerpo de Cristo esta mañana, y va a ser de mucha bendición. Oremos. Padre Celestial, te damos las gracias por el hecho de que podemos invocarte a ti, que podemos ser salvos por la fe. Sabemos, estamos seguros que cuando Cristo vuelva otra vez, incluso vamos a ser salvos de este cuerpo,
vamos a ser transformados y vamos a vivir eternamente junto a Cristo Jesús, como cabeza y nosotros como cuerpos. Te damos las gracias, oh Dios, que podemos pertenecer a esta novia de Cristo, protegida por ti. Gracias también que tenemos un llamado ahora en ese peregrinaje por este mundo, para ser testigos, para adorarte, para edificarnos mutuamente, para fortalecernos, para pasar bien estas diferentes etapas y llegar a la meta donde tú nos recibes con honores, con alegría, con amor. Y nosotros, Señor, no podemos esperar, ¿no?, hasta aquel momento cuando estemos delante de ti y empecemos a pasar toda la eternidad contigo. Gracias, Padre. Bendice esta reunión, bendice cada uno que está aquí presente, pero también los que están en directo presente o en diferido también. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues pensando en esto, como suelo decir, Dios nos invita a adorarle, respondemos a esa invitación todos juntos aquí como una oportunidad de hacerlo juntos. Y qué maravilloso es este Dios que ha creado una institución como la Iglesia, pero sobre todo que nos ha salvado a cada uno de nosotros. Vamos a adorarle por lo grande que es Él, vamos a cantar juntos, vamos a empezar cantando juntos sus maravillas. Y si me permitís orar, Señor, yo te pido que limpies nuestro corazón para poder acercarnos a ti con un corazón limpio, que sabemos que es lo que a ti te agrada. Por favor, perdona todas las cosas que no te agraden, limpia nuestros corazones. Por la sangre de Cristo nos acercamos a ti, queremos adorarte, te pedimos que estés aquí entre nosotros, que recibas nuestra adoración. En el nombre de Jesús. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mías, Al oír su voz, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. mi corazón. Mi corazón entona esta canción. Cuán
dulce hogar, al cielo de esplendor. Le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Dice Efesios 1 en el versículo 13, en Él, en Cristo, también vosotros cuando oísteis el mensaje de la verdad, el evangelio que os trajo la salvación y lo creísteis, fuisteis marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Habla aquí de una herencia que tenemos en Cristo, que es la salvación a través del Espíritu Santo que Dios ha garantizado. Dios ha garantizado a través del Espíritu Santo esa salvación. Qué maravilla poder pensar en esta herencia, en este regalo que el Señor nos ha hablado, y es de lo que habla precisamente esta siguiente canción. Teniendo esta verdad en mente, parece que el mundo y todo lo que rodea, las cosas que no tengan que ver, como decía Guido, pierden sentido. Cuando entendemos el mensaje del Evangelio, que hemos sido salvos, que Dios ha tenido tal amor por nosotros. Vamos a adorar a Dios por esto. Están consumidos. Consumidos por tu amor, hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Ya nada. Nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Jesús, Nadie como tú. nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú. Jesús, eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz y a la luz de tu verdad. Están consumidos. Vamos a cantarlos juntos otra vez. Consumidos por tu amor, hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Ya nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Jesús, Nadie como tú.
nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Te adoramos, Señor, tú eres digno y santo. Tú eres la luz, tu palabra es nuestra luz. Recibe la gloria, Señor. Dice Hebreos 12, por tanto también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, considerad a aquel que es perverso frente a tanta oposición, aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no os canséis ni perdáis el ánimo. En la lucha que libráis contra el pecado, todavía no habéis tenido que resistir hasta derramar vuestra sangre, y ya habéis olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se os dirigen. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo aquel que recibe por hijo. Cuando pensamos en este mensaje, a mí personalmente me hace pensar que incluso en medio de a veces ese tipo de dificultades tenemos esta esperanza y este ánimo de continuar la carrera. Tenemos estos testigos de los que habla en el capítulo anterior, héroes de la fe, pero también ejemplos a nuestro alrededor, y sobre todo tenemos la salvación que nos ha dado Cristo, el trabajo que ha hecho Cristo por nosotros muriendo en la cruz y salvándonos. Entonces, esta siguiente canción es una canción que hemos cantado solo una vez aquí, pero creo que os va a sonar y os animo a que la cantéis con nosotros y que podamos adorar a Dios por el trabajo que hizo Jesús por nosotros. Considera que siendo igual a Dios se despojó. Considera que semejante al hombre descendió. Considera que se encarnó y debilidad sufrió. Considera que fue tentado en todo y no pecó. Con gran nube de testigos a la meta yo prosigo, por el gozo que hay delante correré, soportando el sufrimiento y despojándome de todo mi pecado y todo peso, correré con los ojos en Jesús. Considera que está lo más profundo, se humilló. Considera que despreció vergüenza y dolor. Considera que el peso del pecado soportó. Considera que hasta la cruz la muerte padeció.
pecado y la muerte venció. El mediador, eterna paz, intercede ante el trono celestial. El autor consumador, mi fe preserva con poder, gracia y amor. El principio y final, por los siglos de los siglos reinará. Con gran nube de testigos a la meta yo prosigo, por el gozo que hay delante correré, soportando el sufrimiento y despojándome de todo mi pecado y todo peso correré. Con gran nube de testigos a la meta yo prosigo, por el gozo que hay delante correré, soportando el sufrimiento y despojándome de todo mi pecado y todo peso correré, con los ojos en Jesús. Os animo a que levantéis vuestra voz. Vamos a levantar nuestra voz en oraciones cortas, adorando al Señor, dándole gracias por Jesús, por sus bondades. Señor, yo te doy las gracias por la salvación que nos has dado en Cristo. Amor tan grande, profundo y sublime, es el amor de mi Creador. No hay nada en el mundo que pueda igualarse al tierno amor de mi buen Jesús. Dios de amor, oh Dios de amor, Dios de amor, solo eres tú, el Dios de amor. No hay otro Dios, no lo hay fuera de ti, no lo hay fuera de ti. Para mí no hay amor, Él solo nos ama, nos comprende y nos guarda de todos los males que existen aquí. Por eso te adoramos, Señor. Por eso le adoro con toda mi alma, porque me ha dado mi Jesús dulce calma. Dios de amor, Dios de amor, oh Dios de amor, solo eres tú, el Dios de amor. No hay otro Dios, no lo hay fuera de
Dios de amor. No hay otro Dios, no lo hay fuera de ti, no lo hay fuera de ti. Para mí no hay amor fuera de ti. Para mí no hay amor. Amén. Bueno, vamos a entrar ahora en el momento de recordar el sacrificio del Señor con el pan y el vino. Y quería que pudiésemos leer una cosa, porque creo que a veces podemos llegar a hacerlo automáticamente, no pensando realmente en lo que supone lo que Dios hizo por nosotros. Sé que lo sabemos, pero quiero que pensemos en esto, que en este pasaje que está en Romanos 6, dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Estábamos destinados a ser esclavos del pecado, por nuestro propio pecado. Y la Biblia dice: la paga del pecado es la muerte. Y Cristo murió en nuestro lugar. Y por esa razón, nosotros ya no somos esclavos del pecado, porque hemos muerto juntamente con Él. Hemos muerto de la misma forma que Cristo murió, con Cristo, al haber creído en Él. Y por lo tanto hemos muerto al pecado y somos libres. El pecado no se enseñoreará de ti, de nosotros. Es una promesa de parte de Dios. Él nos ha hecho libres del pecado. Esa gran noticia es la que recordamos con esto que estamos haciendo hoy. Tengamos esto presente. Apocalipsis 5 del 8 al 10 dice: y cuando hubo tomado el sello, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo canto diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Te damos gracias, Padre Celestial, por esa hermosa herencia que nos diste, Señor, que en los momentos como este recordamos, Padre amado, la luz que tú enviaste a la humanidad a través de tu Hijo Jesucristo. Eres tú, Dios de gloria, quien cada día nos recuerda que tenemos algo especial aún por recibir si nuestra obediencia y nuestro corazón lo mantenemos cada día puestos en ti. En el nombre de Jesús lo haremos. Amén.
ahora tenemos el privilegio de poder dar al Señor. Y vemos el ejemplo en Pablo, que él dio su vida para trabajar y para dar a otros. Pero lo que es importante, como hablamos ayer también en casa con este hermano, es la actitud. En todo es la actitud. El Señor nos conoce y Él sabe si damos con esta alegría, con esta generosidad. Y quiero complementar este versículo que hoy va a tocar el hermano en Hechos 20 con 2 Corintios 9 y 11. Porque si tenemos esta actitud de agradar al Señor, de glorificarle a Él, de dar por Él y para Él, seremos enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión podéis ser generosos y para que por medio de nosotros vuestra generosidad resulte en acciones de gracias a Dios. Y eso es lo que queremos, que resulte en acciones de gracia a Dios. Es Él, que se glorifique Él a través de esta ofrenda de amor, de alabanza para Él. Gracias, Señor, quiero darte por el privilegio de poder dar de lo que tú nos has dado primero. Gracias en primer lugar por tu Hijo que nos has dado, pero también por esta acción de gracia podemos glorificarte y darte a ti con generosidad, con esta actitud que tú te mandas de nosotros. Gracias y te pedimos que tú multipliques esta ofrenda para gloria tuya. En el nombre de Cristo. Amén. Bueno, queridos, os invito a leer en Lucas 10, del 1 al 2. Tiene que ver con lo que hemos visto ayer en la formación aquí, de los que son los colaboradores, porque queremos que podamos ver personas realmente salvadas por escuchar el Evangelio del Reino de Dios, que tomen la decisión también de arrepentirse de sus pecados, entregar su vida a Cristo y recibir el Espíritu Santo, ser salvos, ¿no? Sigamos orando por este tipo de personas, para que los encontremos también, no solamente aquí en Burgos, en nuestro entorno, sino también en unos pueblos muy concretos de toda la provincia. Estamos pensando en lugares como Lerma, como Aranda, como Villarcayo, como Sales de los Infantes, como Villadiego, y etcétera, para no seguir así, ¿no? Y podemos orar todos juntos que dentro de estos municipios, estos lugares que son cabezas de Burgos, vamos a encontrar un tipo de persona muy concreto, que es lo que la Biblia llama personas de paz. La persona de paz es que cuando se le hable del reino de Dios, esta persona recibe este mensaje, abre su corazón, abre su casa. Su casa puede ser una casa de paz. No tenemos mucho tiempo para ir de casa en casa, incluso Jesús dijo, no vayáis de casa en casa. ¿Hay algún problema? Y entonces, la cuestión es que no tenemos tiempo para ir casa en casa, pero sí que podemos ir a una casa, quedar allí, ayudar a esas personas a ser discípulos de Jesucristo, conocer a Dios a través de los estudios bíblicos de descubrimiento, discipularlos para que ellos sean cabeza
de testimonio para sus vecinos del mismo pueblo, pero también los pueblos alrededor, que a veces solamente tienen 50 habitantes, pero ellos posiblemente tienen contacto también con los pueblos alrededor por sus redes de trabajo, por familiares y amistades. Entonces oremos por esas personas. Voy a leer el texto para que sepáis por qué he dicho lo que he dicho y por qué damos esta formación, porque Jesús lo hizo así. Lucas 10 dice así: después de esto el Señor escogió a otros 72 para enviarlos de dos en dos delante de Él a todo pueblo y lugar a donde Él pensaba ir. Es abundante la cosecha, les dijo, pero son pocos los obreros. Pídenle, por tanto, al Señor de la cosecha que mande obreros a su campo. Vayan ustedes, miren, que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven monedero, ni bolsa, ni sandalias, ni se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan primero paz a esta casa. Si hay allí alguien digno de paz, gozará de ella, y si no, la bendición no se cumplirá. Quédense en esa casa y coman y beban de lo que ellos tengan, porque el trabajador es digno o tiene derecho a su sueldo. No anden en casa, de casa en casa. Pues oremos por poder implementarlo, no solamente aquí en Burgos, sino también en estos pueblos que son cabeza de municipios de la provincia de Burgos, hasta donde el Señor nos permite ir también. Igual nos permite también enseñar otras iglesias, animar otras iglesias, y de esa forma llegar a toda España. También es posible, ¿verdad? Y a lo mejor más lejos. Bueno, no pongamos límites a Dios. Él dijo, id y haced discípulos, ¿qué dijo? A todas las naciones. Y a veces si hablamos a una persona clave, puede ser una clave para toda su nación en África, por ejemplo. ¿Verdad? Pues oremos en primer lugar por ello. Pero, ¿qué más queremos orar por ello? Decidlo en voz alta y rápido para que podamos tomar nota. Nuestra hermana María. Bueno, solamente para que no penséis se puede uno contagiar 3 veces. Es que ella se contagió, pero 3 veces dio positivo en ese sentido, porque no se ha curado. Y Florentina no se ha curado todavía de una operación de una muela de juicio. Ya lleva mucho tiempo, ha sido horrible. Oremos también. Pero como hemos dicho aquí, oremos por obreros, pidamos por nosotros mismos también, ¿verdad? Y oremos también concretamente por Ángelo y Aida, que estamos en conversación para ver si pueden ser aquí de alguna forma sostenidos por algún tipo de trabajo, que puede ser, por ejemplo, montar una empresa para dar servicio en los hogares a personas que son mayores o necesitan atención, y de esta forma podría emplear a su esposa que está trabajando en ello. Es una idea, ¿no? Pero podemos orar para que Dios actúe, obre, nos dé sabiduría. Serían también otros que vendrían a colaborar, sería una bendición. Pues oramos por eso, ¿verdad? Lo hacemos aquí con unas hojitas que Leticia va a repartir, más que nada porque si no igual nos repetimos mucho y no oramos por todo. O alguien ora por todo y ya no podemos orar nadie. ¿Podéis mostrar vuestro interés de querer orar?
Y si queréis orar por otra cosa, dar gracias a Dios, no hay ninguna limitación, solo el tiempo. Oremos. Amén. 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 Sí, Padre Celestial, oramos por todas estas personas, todos estos asuntos, por sanidad, por obreros, por dirección, por nuevas fuerzas, por nuestros matrimonios también y nuestras casas, Señor. Que nuestros hijos te sigan a ti, Señor Jesús, que entiendan que
es lo único que va a permanecer para siempre, esta relación que pueden tener contigo y con los tuyos, Señor. Que estén dispuestos a invertir sus vidas en ti y en tu institución, para decirlo así, el cuerpo de Jesucristo, en esta herencia eterna. Padre, te lo pedimos, y pedimos que tú bendigas ahora también la predicación de tu palabra, Señor, que podamos retener y entender cuál es nuestra parte de lo que tú quieres que nosotros, con lo que estemos nosotros cumpliendo, para aportar, Señor, para que tu reino sea un reino firmemente manifestado en este mundo, claramente, visiblemente y poderosamente. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Solo si quieres también presentarte con 4 palabras. Sí. Hola, buenos días a todos, a todas, amados hermanos, hermanas. Es una alegría el poder estar aquí con vosotros por tercera vez aquí en Burgos, en esta iglesia preciosa que el Señor está levantando en este lugar. Me acompaña mi esposa Xiomara y desde el viernes estamos aquí en la familia, en casa de Guido, Beatriz y Rebeca, su familia. Y quiero, antes de compartir la palabra del Señor, dar un saludo de parte del pastor Jaime, que quizá la mayoría de vosotros le conoce, de uno de los ancianos de la iglesia de Amara y de toda la iglesia de Amara, pero también de la iglesia en Azpeitia, donde el Señor nos tiene sirviendo allí como obreros. Así que un abrazo fuerte, y de nuestro hijo menor, que es el que está en casa, Agner, que no ha podido estar con nosotros aquí, pero él tiene ministerio allí en Azpeitia y sirve al Señor también en lo que es la grabación de los cultos a través del streaming junto a otros hermanos. Y sé que ahí se está grabando esta predicación, este culto, así que saludamos a todos los que nos ven en este momento. Para compartir la palabra del Señor, cuando somos invitados a una iglesia para compartir la palabra del Señor, siempre uno dice de qué voy a hablar, pero cuando los ancianos o pastores de la iglesia a uno le dan el tema o el texto, pues entonces ya por lo menos tiene un problema menos, porque ya sabe de dónde va a predicar. Y en esta ocasión, pues Guido nos ha sugerido este texto de Hechos capítulo 20. Para mí es uno de los textos claves dentro del libro de los Hechos, que todo el libro de los Hechos, como sabéis, relata el inicio de la iglesia del primer siglo, la expansión del Evangelio, el establecimiento de nuevas iglesias, prácticamente el cumplimiento de la Gran Comisión, pero el libro de los Hechos no se ha cerrado, lo seguimos nosotros escribiendo ahora, hasta el día de hoy, 2000 años después. La iglesia sigue cumpliendo esta gran comisión que el Señor nos ha encomendado, y es una bendición que seamos parte del reino de Dios, que seamos parte, salvados por la sangre de Cristo, por el sacrificio de Cristo en la cruz, y ser a la vez parte de su iglesia, la iglesia del Señor, que Él compró con su propia sangre, como ha dicho antes Guido, y vamos a verlo también en este texto de la palabra del Señor. Bueno, teniendo el texto de Hechos capítulo 20, versículo 17 al final, al 38, estaremos compartiendo, así que te invito a que vayáis buscando la palabra del Señor, las Escrituras, en Hechos capítulo 20, el versículo 17 en adelante. Quiero que sepáis que nosotros como familia, con Xiomara, tenemos 3 hijos, una chica que ya está casada hace 2 años, y el segundo hijo que se casó también hace 2 años, y Agner, que es el que está en casa, que es, si Dios lo permite, pues se casa en diciembre. Así que quedaremos con el nido vacío dentro de un poco tiempo. Pero como decíamos, somos parte también de la iglesia del Señor, y aunque la familia se va haciendo pequeña, por una parte,
Unos se van para un lado, para otro, pero nosotros como creyentes somos parte de una iglesia local, pero somos parte de una gran iglesia extendida en el mundo entero. Y esa es una gran bendición también. Quería preguntarte, ¿qué legado quisieras dejar tú de tu vida, de tu ministerio o esta iglesia a las futuras generaciones? A los que vienen detrás de nosotros, a los que vendrán después o a los que están en este momento. ¿Qué legado queremos nosotros dejar? Y en el mensaje de hoy lo he titulado Dejando un gran legado y desafío ministerial, tomando este texto de la despedida del apóstol Pablo de los ancianos de la iglesia de Éfeso. Y quisiera que busquemos en la palabra del Señor y leamos juntos esta porción de la palabra de Dios y oremos después para que el Señor sea bendiciéndonos a través de su palabra. Hechos capítulo 20, versículo 17 en adelante. Si gustad, poneos en pie, mejor. Así que dice la palabra del Señor, ¿lo tenéis todos? Amén. Dice la palabra del Señor a la letra. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, y pruebas que me han sobrevenido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en este día, en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe de ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas palabras, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Oremos un momento. Amado Dios que habitas en gloria, te damos gracias por la oportunidad que me permites estar aquí adorando y glorificando tu nombre con mis hermanos aquí en esta iglesia en Burgos.
Gracias por las alabanzas, por participar del pan y del vino, por ofrendar, por adorar juntos como iglesia el santo y bendito nombre de Jesús. Pero gracias también por tu palabra, que es viva y es eficaz. Permite, Señor, que tu palabra, en el poder de tu Santo Espíritu, pueda ministrar, consolar, fortalecer y avivar nuestros corazones. Y también si hay alguna persona que no tiene esa experiencia personal de salvación con Cristo, que tu palabra, en el poder de tu Espíritu, hable a su corazón y pueda ser salvado en este día. Bendice a cada uno por nombre, Señor. En el nombre de Jesús te lo rogamos y te damos las gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, pues. Para entender un poquito lo que es este texto de Hechos capítulo 20 que hemos leído, donde el apóstol Pablo se despide de los ancianos de la iglesia en Éfeso, en Mileto. Al leer el libro de los Hechos, vemos que el apóstol Pablo, en su conversión, en Hechos capítulo 9, inicia su ministerio del capítulo 11 al 14 en una iglesia local, en la iglesia de Antioquía de Siria, donde Bernabé fue a buscar a Pablo a Jerusalén y le trajo ahí porque el evangelio había llegado y un avivamiento estaba teniendo lugar. Y dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 11, versículos 25 y 26, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Vemos aquí cómo el apóstol Pablo, al lado de Bernabé, que le fue a traer para poder ministrar por un año aquí en la iglesia de Antioquía, en una iglesia local, digamos que es el primer fruto del ministerio del apóstol Pablo. El Señor les usa poderosamente y sabemos que en Hechos capítulo 13 encontramos cuando el Espíritu Santo les aparta a Bernabé y a Pablo para el primer viaje misionero. Y entonces ya de Antioquía de Siria pasa a lo que es las regiones de Galacia. Y eso lo encontramos del capítulo 13, versículo 12 en adelante, cómo el apóstol Pablo empieza con Bernabé a predicar el evangelio a cada ciudad que iba, predicaba el evangelio, y lo que hacía era que llegaba con el evangelio a pueblos no alcanzados con el evangelio, a regiones estratégicas, predicaba el evangelio. Una vez que a la gente se convertía, hacía discípulos, para que podamos comprender la estrategia de Pablo. Y una vez que él hacía discípulos, desarrollaba líderes, ¿vale? Y una vez que desarrollaba líderes, establecía ancianos en cada iglesia, como dice el capítulo 14, versículo 23. Y vemos cómo el evangelio se fue extendiendo de Antioquía y toda la región de Galacia. Pablo iba plantando iglesias en aquella región. Pero después viene el segundo viaje misionero y el apóstol Pablo va extendiendo el evangelio y plantando otras iglesias en lo que es la región de Macedonia, que lo encontramos del capítulo 16 al capítulo 18. Y en esta región de Macedonia, Pablo hace lo mismo donde quiera que va, predica el evangelio, hace discípulos, desarrolla líderes y establece ancianos. De hecho, vemos cómo de Macedonia también llega hasta Acaya. Y el evangelio se va extendiendo y las iglesias se van plantando. Y el apóstol Pablo después llega a la región de Asia Menor y se establece en Éfeso, que era una ciudad estratégica para poder llevar el evangelio. Estuvo por ahí por 3 años, más o menos,
predicando el Evangelio, pero llega el momento que el apóstol Pablo, terminando su tercer viaje misionero, tiene que dejar en manos de estos ancianos que establecía en cada iglesia. Por eso debemos de ver la importancia del liderazgo dentro de la vida de una iglesia, de aquellos que están al frente, de aquellos al cual el Espíritu Santo ha colocado para poder cuidar, velar, pastorear el rebaño del Señor. Y vemos como aquí el apóstol Pablo reúne a estos ancianos de la iglesia, como dice aquí en el versículo 17, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. El apóstol Pablo iba recorriendo las ciudades donde él había plantado iglesias, y él quería llegar a Jerusalén para estar en el día de Pentecostés, porque él tenía siempre esa visión evangelística de llevar el evangelio no solo allí a estas regiones, sino que quería llegar también a Roma. Pero entonces él se despide de estos hermanos. Y en este texto yo veo 4 cosas que el apóstol Pablo hace y que se ven aquí reflejadas en este texto. En primer lugar, el apóstol Pablo le da un ejemplo a seguir a ellos. Eso lo encontramos del versículo 17 al 27 y versículo 33 al 35. Pero también no solo eso, sino que le da a ellos una tarea, un encargo para cumplir. Pero también le da una encomendación y al final vemos una despedida. Así que vamos a estudiar brevemente este texto partiendo del primer punto, un ejemplo a seguir. Dice el apóstol Pablo a estos ancianos de la iglesia de Éfeso, dice: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. El apóstol Pablo habla de su ministerio pasado delante de estos ancianos, delante de la iglesia. Vosotros sois testigos, vosotros habéis visto cómo yo me he comportado, dice Pablo. Y hay 4 aspectos en el ministerio del apóstol Pablo que son muy importantes, que debemos de seguir. Por eso he puesto el primer punto, ejemplo a seguir. ¿Cómo debemos de servir al Señor nosotros? Hermano Roger, quizá digas tú en esta hora, ¿cómo debemos de servir? ¿Cómo deben de servir los líderes, los ancianos, los pastores de la iglesia, aquellos que están al frente de un ministerio? ¿Cómo debemos de servir? Pues el apóstol Pablo nos da 4 aspectos que es importante que sepamos cuando servimos al Señor. En primer lugar, debemos de servir al Señor con humildad. El apóstol Pablo en el versículo 19 dice: sirviendo al Señor con toda humildad. Una de las características de un siervo de Dios es que tiene que ser humilde. Amén. La humildad debe de caracterizar a aquel que sirve al Señor. Porque todo lo que nosotros somos y todo lo que nosotros tenemos, la salvación que tenemos y los dones que tenemos, es porque Dios nos lo ha regalado por su gracia. Y así como Pablo puso a los filipenses el ejemplo de Cristo de la humildad en el capítulo 2, dice en el capítulo 2, hablando a los filipenses: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores, ¿a qué? A sí mismo. Pablo dice: vosotros sabéis cómo he servido al Señor desde el primer día hasta ahora. Todos los 3 años que estuve con vosotros allí, he servido con humildad. De hecho, el apóstol Pablo se consideraba el más grande de todos los pecadores. Pero en cuanto a su posición como apóstol, decía que era el último de todos, como un abortivo. Humildad. Pero también dice con lágrimas. Pero no con unas cuantas lágrimas, sino con muchas lágrimas. Así que todos aquellos que servimos al Señor, yo no sé, debéis de saber, algunos ya lo hemos experimentado, que hay momentos que lloramos, que las lágrimas vienen, porque cuando sufrimos ver a un hermano, a un creyente que no se compromete con el Señor,
que no quiere seguir adelante los caminos del Señor, o familias que están pasando situaciones y no buscan al Señor, o personas que no quieren oír el Evangelio, que oyen el Evangelio y cierran sus oídos y no están dispuestos para recibir la palabra de Dios. Hay lágrimas, hay dolor, hay tristeza. Y el apóstol Pablo dice que con muchas lágrimas, y también antes había dicho, más adelante encontramos donde él dice que con muchas lágrimas os he amonestado de día y de noche, hablando a los ancianos, con muchas lágrimas. Así que en el ministerio debemos de servir con humildad, pero también debemos de servir siendo ¿qué? Sensibles, sabiendo que somos humanos. Amados hermanos, hermanas, los que servimos al Señor no somos personas que no sentimos. No somos personas que es perfectas, no somos personas que somos intocables, no, somos siervos del Señor. Y cuando Pablo dice que servía al Señor con lágrimas, era porque expresaba sus emociones, su corazón, su tristeza y como su alegría también cuando miraba la conversión o el crecimiento espiritual de los creyentes de la iglesia en Éfeso. Pero también con pruebas, dice, y pruebas que me han sobrevenido por las acechanzas de los judíos. Estar sirviendo al Señor significa no solo que hemos de hacerlo con humildad, no solo que hemos de demostrar nuestra fragilidad y no creer que somos inmunes al dolor, a la tristeza, a las emociones, o que no tenemos sentimiento, que no pasamos pruebas. Pasamos pruebas, como cada creyente pasa pruebas, pero las pruebas nos ayudan a ser ¿qué? Más humildes. Las pruebas nos ayudan a ¿qué? A depender más de Dios. Las pruebas nos ayudan a ¿qué? A perfeccionarnos más en la fe. Las pruebas nos ayudan a ¿qué? A madurar, a crecer. Nos ayudan a extender el amor, la misericordia, a crecer en fe. Nos ayudan a ser más maduros, como dice el apóstol Santiago. Las pruebas nos ayudan a ver que realmente creemos de verdad. Si lo creemos por convicción, como dice el apóstol Pedro, que la prueba de vuestra fe produce paciencia, dice Santiago. Y también Pedro dice que una fe que no es probada no es verdadera fe, pues un ministerio que no es probado no realmente sabemos cuáles son las motivaciones, por qué servimos al Señor. El apóstol Pablo había recibido el llamado de Dios en su conversión, desde su salvación recibió el llamado de Dios. En el capítulo 9 el Señor le dice a Ananías, ve y donde está Saulo de Tarso, ora por él, para que recobre la vista, y le bautizó, porque instrumento escogido me es este para llevar el evangelio a los gentiles y llevarlo ante mi pueblo de Israel y llevarlo ante sacerdotes, ante reyes, ante principales. Ya había sido llamado del Señor el apóstol Pablo y tenía un ministerio de predicar el evangelio, pero Pablo entendía que tenía que hacerlo con humildad, porque por gracia era salvo, no merecía la salvación, era perseguidor de la iglesia, como ninguno de nosotros, hermanos, merece la salvación. Hemos sido alcanzados por la gracia de Dios, por el favor de Dios, y debemos de servir al Señor con amor, con humildad, siguiendo el ejemplo de Cristo. Y Pablo dice con lágrimas, con pruebas, pero yo, dice Pablo, no me tiré para atrás, no renuncié cuando vinieron los problemas, como muchas veces hacemos o queremos hacer a veces nosotros cuando vienen las dificultades. Pablo dice en el versículo 19, hablando aquí a estos ancianos, mira cómo lo hacía, sirviendo con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me han sobrevenido por la acechanza de los judíos. Y dice el versículo 20, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice que nada que fuese útil he rehuido de anunciaros. ¿Dónde? Públicamente y por las casas. Vemos aquí la estrategia del ministerio de Pablo. El templo, lugares públicos, ¿y qué? Las casas, los hogares. ¿Y cómo lo hacía? La otra cualidad, aparte de las pruebas que Pablo no le hacían desistir y perseverar en el ministerio, era su fidelidad. Como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Quiero deciros algo.
Una verdadera conversión tiene que tener arrepentimiento y fe. Son las dos caras de una misma moneda de la salvación. Arrepentimiento y fe. Para que una persona sea salvada, debe de arrepentirse primero de sus pecados. Reconocer que es pecador, que es pecadora, que necesita de salvación y debe de creer en la fe, por la fe en Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. No solo es arrepentirse, porque si habla de arrepentimiento no va a salvarle. Debe de arrepentirse, pero a la vez debe de creer en Cristo, en el sacrificio de Cristo, como suficiente para salvar sus pecados y limpiarle de toda maldad y darle herencia por medio de la sangre de Jesucristo, como hemos estado cantando y se nos ha estado diciendo. Entonces, el arrepentimiento y la fe deben de ir juntos. Al momento de predicar el Evangelio debe de haber arrepentimiento, condición de pecado, la persona reconoce que es pecador, pecadora, y debe de haber fe, que es la confianza en el sacrificio de Cristo para perdón de nuestros pecados. ¿Cómo lo hacía Pablo? Pablo dice que él enseñaba todo el consejo de Dios. Ahora, ¿dónde lo hacía? Lo hacía en las casas. ¿Y lo hacía dónde? En el templo, en lugares públicos, públicamente y por las casas. Sabéis que las casas fueron un lugar estratégico para la predicación del Evangelio, para la extensión del Evangelio, para la plantación de nuevas iglesias. Alguien dice que un oculista, la visión correcta de una persona tiene que ser 20-20. Y la visión correcta de una iglesia, ¿cuál pensáis vosotros que tiene que ser? Hechos 20-20, donde dice el apóstol Pablo aquí, que hemos leído nosotros, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. En el libro de los Hechos encontramos donde la iglesia se reunía en las casas. Y cómo las iglesias se multiplicaban a través de las reuniones en las casas. Por eso sé que esta iglesia está haciendo énfasis en también abrir las casas, abrir los hogares para poder predicar el Evangelio. Es lo correcto, hermanos. Y el apóstol Pablo no solo le dice el ejemplo de su propia vida, su ministerio, su sufrimiento, su motivación, sino que también el apóstol Pablo habla de los sufrimientos futuros que él iba a tener. Del versículo 22 al 27, el apóstol Pablo habla de cómo el Espíritu Santo le estaba revelando en las ciudades donde iba que iba a venir sufrimiento a su vida. Aún así, Pablo no le impedía seguir adelante en esa visión, en ese ministerio que el Señor le había dado. Y aquí lo vemos el versículo 22 al versículo 27, y cómo el apóstol Pablo dice: ahora aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que por el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero mira lo que dice el apóstol Pablo: pero en ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida, dice el versículo 24, con tal que acabe mi carrera con gozo. ¿Y qué? El ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? El apóstol Pablo dice: por encima de mi propia vida, no busco tener una vida cómoda. No me importa lo que tenga que sufrir en el futuro. Quiero terminar mi carrera bien. Quiero terminar bien la vida cristiana, pero también tengo que ser fiel al llamado de predicar el Evangelio de la gracia de Dios. Y el apóstol Pablo dice: por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Como el profeta Ezequiel le dijo al Señor: si yo digo al pecador que él va a morir y tú no le adviertes,
él morirá por su pecado, pero la sangre de él demandaré de ti. Pero yo digo al pecador que él va a morir, y tú le adviertes, él morirá por su pecado, pero tú habrás librado tu alma. El apóstol Pablo había predicado fielmente el Evangelio de Dios y dice, soy libre de la sangre de cada uno de vosotros. Día y noche he predicado públicamente y por las casas el Evangelio de Dios. Y la pregunta es para nosotros, hermanos, ¿se podrá decir de nosotros eso? Hemos compartido el Evangelio con nuestros familiares, en nuestra casa, con nuestros vecinos, en el lugar de trabajo, en nuestra vecindad. Estamos cumpliendo con el mensaje del Evangelio. Podemos decir aquí a esta comunidad de Burgos, libre estamos de la sangre de cada uno de vosotros, porque hemos predicado el Evangelio de Dios. O donde nosotros estemos en Azpeitia o en San Sebastián o en los distintos pueblos. Hermanos, necesitamos aceptar que hemos sido salvados para poder predicar el Evangelio, que una vez que hemos sido salvados tenemos que ser testigos de Cristo y llevar el Evangelio a toda criatura, a todo lugar, a toda persona, para que podamos nosotros cumplir el mandato de la Gran Comisión. Y el apóstol Pablo está aquí dando un ejemplo de su propio ministerio, ejemplo de los sufrimientos futuros. No importa lo que voy a padecer en el futuro, dice el apóstol Pablo, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Dice el apóstol Pablo, desde toda la Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. En ese momento no lo tenían escrito todo ellos, pero nosotros sí lo tenemos y debemos de enseñar todo el consejo de Dios como iglesia. Una iglesia sana, una iglesia saludable, es aquella que enseña todo el consejo de Dios. Lo que la palabra de Dios dice, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Todo el consejo de Dios. Y el apóstol Pablo habla de su testimonio personal, del versículo 33 al 35. Pablo le recuerda el ejemplo personal de su propia vida, las motivaciones, tomando como ejemplo la vida de Samuel cuando se despedía del pueblo. El apóstol Pablo dice en el versículo 33 al 35, mira cómo dice el apóstol Pablo, ni plata ni oro ni vestido de nadie he codiciado. Antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. El apóstol Pablo les dice, no he codiciado nada de nadie. No busco un beneficio económico y no les he servido a vosotros por dinero. Estas manos me han servido, dice Pablo, muestra sus manos. Estas manos me han servido para poder suplir mis necesidades, los que están conmigo, pero también para poder ayudar a los que están en necesidad. Porque más bienaventurado es dar que recibir, dice el apóstol Pablo. ¿Cuánto creemos que es más bienaventurado dar que recibir, hermanos? Y vemos nosotros aquí cómo el apóstol Pablo, entonces, está diciendo a estos ancianos, les he sido ejemplo en el ministerio, no tengo miedo a los sufrimientos futuros, quiero terminar mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor, y no he codiciado nada de ninguno de vosotros. ¿Vale la pena seguir este ejemplo, hermanos? Amén. He predicado a todos, dice Pablo, y estoy limpio de la sangre de cada uno. No he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Fieles tenemos que ser a la predicación del Evangelio, a la sana doctrina de la palabra de Dios. Ahora, dice Pablo, quiero darles un encargo que tienen que seguir, que tienen que cumplir, y es del versículo 28 al 31, encontramos, dice, por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, el cual Él ganó por su propia sangre. El apóstol Pablo le da un encargo a estos ancianos, y el primer encargo es estar alertas. Estar alertas, ¿cómo? Primero, por sus propias vidas. Dice, por tanto, mirad por vosotros mismos. ¿Por qué creéis vosotros que los líderes, que los ancianos, que los pastores, todos aquellos que servimos al Señor debemos de estar alerta por nosotros mismos? ¿Por qué?
Porque si descuidamos nuestra propia vida espiritual, no vamos a tener autoridad para poder enseñar a otros, y no vamos a ser tan eficaces en el ministerio. Y debemos de cuidar nuestra propia vida espiritual, nuestra propia vida devocional, la lectura de la palabra, la oración, el congregarnos, el ser ejemplo para los demás. Pero debemos de cuidar nuestra propia vida, nuestra propia familia. Y aquí dice el apóstol Pablo, mirad por vosotros mismos. ¿Por qué? Porque antes de cuidar a la iglesia del Señor, tenéis que cuidaros vosotros. Recordemos que Pablo también le había dicho a Timoteo, en 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Así que vemos que le dice, cuidaos vosotros mismos. ¿Pero qué dice? Cuidad también de qué? Y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto como obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. La responsabilidad de los ancianos o pastores de la iglesia es cuidar del rebaño, apacentar, alimentar, enseñar el consejo de la palabra del Señor. Primero con su ejemplo, pero también con la enseñanza de la palabra de Dios. Cuidar del rebaño, la iglesia del Señor, que no es la iglesia del pastor, no es la iglesia de los ancianos. ¿La iglesia de quién es, hermanos? Del Señor, la iglesia de Cristo, la cual Él compró con su propia sangre, la iglesia de Dios. Pastorear, apacentar, alimentar, cuidar, la iglesia del Señor es el encargo que el apóstol Pablo está dando a estos. Cuiden de vuestras vidas primero y después van a tener cómo cuidar al rebaño que el Señor ha puesto a través del Espíritu Santo en vuestras manos y que ha comprado por su propia sangre. La iglesia del Señor le costó la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hermanos. Somos la novia de Cristo, amén. Y es la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo. Y debemos de cuidarnos unos a otros también. Tú tienes que cuidar al hermano, tenemos que cuidarnos unos a otros. Debéis de cuidar a los líderes de esta iglesia, a los que están al frente de esta congregación. Debemos de cuidarnos mutuamente, edificarnos mutuamente, consolarnos. Hay más de 58 mandamientos de los unos a los otros. Por eso debemos de vivir en comunidad, como iglesia, porque es la manera de cuidarnos los unos a los otros. Y aquí vemos que el apóstol Pablo dice primero estar alertas, cuidando de vosotros mismos, cuidando del rebaño o la iglesia del Señor, pero cuidar de quiénes también, de los lobos, de aquellos falsos maestros, de aquellos que se levantarán, dice Pablo en esa visión profética que Pablo tiene, porque dentro de vosotros, yo sé que después de mi partida, dentro de vosotros se levantarán. A veces la oposición viene de adentro y a veces no es de afuera. Y los falsos maestros son aquellos que se levantan para hacer que los discípulos le sigan a ellos en lugar de que sigan al Señor. A que sigan sus propios pensamientos y filosofías en lugar de que sigan el consejo de Dios, la palabra de Dios. Predican lo que la gente quiere oír y no lo que Dios dice en su palabra. Y nosotros tenemos que tener cuidado, hermanos, de cuidar de la sana doctrina, la sana enseñanza de la palabra de Dios. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Éfeso, en la carta que escribe el apóstol Pablo cuando estaba en Roma, mira lo que dice Hechos capítulo 2, dice el apóstol Pablo, versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien concertado, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y aquí el apóstol Pablo dice a estos creyentes, a estos ancianos, mejor dicho, el encargo que les da de cuidar del rebaño y también de cuidar de los falsos maestros que se iban a levantar. Y lo vemos en las cartas que escribe a Timoteo, después siendo pastor en Éfeso, ¿no? De los falsos maestros, falsos predicadores que se habían levantado allí. Por eso debemos de cuidar el rebaño del Señor, alimentándolo con el consejo de la palabra de Dios. Vemos entonces cómo el apóstol Pablo dice, habéis visto mi ejemplo en estos 3 años, desde el primer día hasta ahora.
os doy un encargo, cuidad de vosotros mismos, cuidad del rebaño y estad alerta ante los falsos maestros que entrarán como lobos vestidos de ovejas y enseñarán falsas enseñanzas para apartar de sí a los discípulos. Pero también el apóstol Pablo hace una encomendación a estos ancianos, a esta iglesia aquí, principalmente a los ancianos, en representación de la iglesia, a cada uno de nosotros. En el versículo 32 dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y dar herencia con todos los santificados. Notemos aquí, hermanos, que el apóstol Pablo, ¿a quién encomienda a estos ancianos? No los encomienda a los líderes. ¿A quién lo encomienda? A Dios. Los encomienda a Dios y a la palabra de su gracia. No lo encomendó a los líderes, no lo encomendó a los supuestos sucesores apostólicos. Les encomendó ¿a quién? A Dios y a la palabra de su gracia. Y vemos cómo el apóstol Pablo dice que la palabra de Dios es suficiente para ser sobreedificados como iglesia del Señor. ¿Qué quiere decir? La autosuficiencia de las Escrituras, la autosuficiencia de la palabra del Señor, la enseñanza de la doctrina de los apóstoles y profetas, la enseñanza de la palabra de Dios, dice que sobre ella debemos de edificarnos y ser santificados como cuerpo de Cristo, como iglesia del Señor. Entonces vemos cómo el apóstol Pablo le da a estos ancianos un ejemplo a seguir, le da una tarea a cumplir, le da una encomendación a Dios y a la palabra de su gracia. Y vemos al final una despedida que debemos de imitar. Para terminar, allí en los versículos 36 al 38, vemos la despedida del apóstol Pablo con estos ancianos de la iglesia de Éfeso. Y vemos aquí, hermanos, cómo hay algo especial en esta despedida. Dice el apóstol, dice el escritor de Lucas aquí: cuando hubo dicho estas palabras, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Lucas dice que cuando el apóstol Pablo dijo todas estas palabras, se puso de rodillas con todos los ancianos en actitud de reverencia, de devoción al Señor. Y también dice que ellos reaccionaron afectivamente hacia Pablo, el versículo 37 y 38. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por las palabras que dijo, que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Pablo se dirigía hacia Jerusalén. Y estos ancianos afectuosamente demostraron el amor que tenían a Pablo. Y aquí vemos, hermanos, un reto para nosotros: reconocer a los que sirven al Señor, pero no esperar hasta que se vayan, como en este caso era una despedida. El apóstol Pablo, hablando a los tesalonicenses en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 12, dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que os trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Primera Tesalonicenses 5, versículos 12 y 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, dice el apóstol Pablo. Debe de haber de la iglesia un reconocimiento de aquellos que sirven al Señor, que servimos al Señor, en los ministerios, como ancianos, como líderes de una iglesia. Y no esperar hasta la despedida, como en este caso sí es una despedida, sino que hemos de reconocerlo a través de sometiéndonos a la autoridad, el respeto, el apoyo, apoyar en oración, en trabajo a aquellos que nos ministran en la obra del Señor. Así que, hermanos, en este mensaje de despedida que hemos estudiado, el apóstol Pablo por 3 años estuvo aquí en esta región de Éfeso y en todo el Asia Menor, en la región del Asia Menor, estableciendo iglesias, plantando iglesias. Y el apóstol Pablo le deja un desafío a estos ancianos, a estas iglesias y a cada uno de nosotros hasta el día de hoy. Un ejemplo a seguir, un encargo que cumplir,
una encomendación que recibir y una despedida que emular o imitar, en el caso de lo que hicieron estos ancianos, demostrando afecto y amor y cariño hacia el apóstol Pablo. Y la pregunta es para nosotros hoy: ¿estamos dispuestos nosotros a servir al Señor con humildad, con lágrimas, en medio de pruebas y siendo fieles, no teniendo estima ni aún a nuestra propia vida, sino terminar la carrera con gozo, como el apóstol Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 4, versículo 7? He acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está preparada la corona de vida, que el Señor me dará no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperamos su venida. ¿Cuántos esperamos la venida del Señor? Sigue adelante en la vida cristiana y predicar el Evangelio fielmente como el apóstol Pablo, públicamente y por las casas, todo el consejo de Dios, y poder decir: libre estoy de la sangre de vosotros. Cuidar del rebaño, cuidarlo de falsos maestros, enseñar la sana doctrina, pero también reconocer a aquellos que nos presiden, a aquellos que nos sirven, y tenerlos en estima por amor a su obra. ¿Cuántos estamos dispuestos en esta mañana a decir: Señor, aquí está mi vida? Yo consagro mi vida a ti y estoy dispuesto a seguir este ejemplo que hemos estudiado en tu palabra, que el apóstol Pablo nos enseña. ¿Cómo debemos de servir? ¿Cuál es nuestra responsabilidad de predicar el Evangelio? ¿Cómo debemos de cuidar de tu iglesia? ¿Cómo debemos de participar reconociendo a aquellos que nos lideran? Ahí donde estás, compromete tu vida con el Señor. Y si hay alguien que no tiene a Cristo como Señor y Salvador de su vida, que no se ha arrepentido de sus pecados, puede arrepentirse de sus pecados en este momento y reconocer que es pecador y pecadora. Y decir: Señor, reconozco que soy pecador. Reconozco que Cristo murió en la cruz por mis pecados. Reconozco que necesito de salvación y en esta mañana, en esta hora, me arrepiento de mis pecados y recibo a Cristo como Señor y Salvador de mi vida, y quiero ser parte de tu iglesia, quiero ser parte de tu pueblo y quiero ser un testigo del Evangelio. Alguien que no tenga a Cristo lo puede hacer con estas palabras que he expresado. Quiero terminar en oración, orando por cada uno de vosotros que sois creyentes o líderes de esta iglesia, o que escucháis este mensaje como hijos e hijas de Dios que conocéis de Cristo. Quiero orar. Padre, te alabamos y te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de este ejemplo del apóstol Pablo podemos ver un ministerio eficaz y fructífero en la predicación del Evangelio, en el hacer discípulos, en plantar iglesias y en reproducir líderes. Señor, bendice esta iglesia aquí en Burgos, bendice a Guido, a Beatriz, su familia, a todo el liderazgo de esta iglesia, a cada miembro de esta iglesia. Permite, Señor, que ellos sigan siendo fieles al mensaje de la predicación del mensaje del Evangelio, haciendo discípulos, preparando líderes y llevando el Evangelio a otros pueblos aquí alrededor. Bendice a cada uno que ha escuchado esta palabra. Que tu Espíritu Santo siga obrando, Señor, en su vida y siga animándonos a seguir siendo fieles al mensaje del Evangelio y al llamado que tú nos has dado. Y a cuidar de la iglesia, tu iglesia, que has comprado con tu sangre preciosa. Bendice si hay alguno que ha entregado su vida a Cristo y que tu Espíritu Santo le ha convencido de su necesidad y que él pueda dar testimonio de su fe y decir que ha entregado su vida a Cristo y poder participar en reunión con otros creyentes en esta iglesia o donde quiera que pueda reunirse, en otro lugar quizá donde viva. Señor, te alabamos y te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Muchísimas gracias, hermanos.